Y en el centro de esta mesa la esperanza. Hay cosas que vale la pena recuperar. Cooperativa de Trabajo Narampol. Imprenta Macaño, siempre su mejor inversión. Imprenta Macaño, La Rioja 2753, Santa Fe. Trabajando juntos por Santa Fe. Consejo de Todos. Consejo de la Ciudad. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. A su predisposición. Lo cierto es que La idea de hablar con Adam Rotella es sobre la historia de Santa Fe. Pero yo estuve leyendo las cosas que escribió Adam y por eso me dio mucho interés en que usted lo pueda escuchar, que podamos escuchar una visión crítica, una versión diferente de la que hemos escuchado desde hace tantos años, ¿no? De los historiadores comunes. ¿Cómo andás, Adán? Muy bien, muy bien. Adán Costa Rotella. Adán Costa Rotella, sí. Bueno, no hay problema, Sí. que hay que aclararlo bien y tenerlo claro, sobre todo para ubicarte en el Face, porque después de escucharte alguno va a tomar contacto con vos. Así ahí. es, así es. Oscar. Bueno, sos abogado, profesor de filosofía en Paraná, en la de Concepción del Uruguay, en la UNR. Bueno, bastante importante, digamos, tu actividad académica, digamos, y bueno, también como abogado, ¿no? ¿Por qué no nos comentás algo? Integrante de la asamblea de Parque Alberdi, no poca cosa eso, yo te conocí ahí. Así es. Allí nos conocimos, Oscar, somos militantes de esa causa. De esa causa, claro. Bueno, contame a ver de qué se trata este tema por el que te convoqué. La idea, digamos, de alguna forma que te interesaste cuando yo publiqué un texto, suelo publicar muchos textos en redes sociales, que es un medio interesante de comunicar ideas y de generar cierta provocación, cierta mirada en el otro acerca del compartir ideas, justamente. En Santa Fe se celebra cada 15 de noviembre un aniversario más de la ciudad. Y lo que en este caso a mí me interesó poner sobre relieve, ¿qué es lo que estamos festejando? ¿Qué aniversario estamos festejando los 15 de noviembre? Y bueno, si uno echa a manos el recurso de la historia, va a los textos que comúnmente los tradicionales. Tomamos en la escuela, ¿no? En la escuela primaria, en el 4º grado, cuando hablamos de Santa Fe, y se habla un poco este punto de vista de Juan de Garay, este vasco que vino de Asunción para abrir puertas a la tierra. Necesitaba crear puertos precisos para la salida hacia el mar Atlántico. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significado tenía en aquel contexto histórico, cultural? En aquel contexto, la corona española lo que tenía sobre estas tierras era una posición de dominación. Claro. Una posición de dominación, una posición de ocupación territorial. Sí, porque fue una invasión prácticamente. Fue una conquista, una ocupación territorial. Había un interés importante, un interés muy importante alrededor del Cerro del Potosí. Se extraía plata, ¿sí? Era un lugar con mucha opulencia. Marcan las crónicas de la época que hacia fines del siglo XVI, en la época que se fundó la ciudad de Santa Fe, había aproximadamente casi 800 tahures y 180 prostitutas célebres en la Villa Imperial del Potosí. Este dato, que es contracultural, está marcando de alguna manera la opulencia, una riqueza, y que esa riqueza necesariamente tenía que irse para Europa. Esta posición, en este contexto,
Bueno, partió Juan de Garay desde Asunción, bajando el río Paraná, fundó la ciudad de Santa Fe y fundó por segunda vez la ciudad de Buenos Aires. A mí lo que me llama la atención, siempre me llamó la atención, es cómo este modo fundacional, este modo de conquista a la europea, es evocado, es celebrado, es festejado, aceptado, y se pierde de vista quizás otras miradas, otras particularidades. En rigor histórico, esa imagen que tenemos del palo rollo de escolar, digamos, Juan de Garay con su espada fundando, él lo escribió, en esta provincia de Calchines y Mocoretás. Hizo una referencia, pero después se ve que se olvidaron, o quedó la posición que hoy nosotros recogemos en los textos escolares. ¿Cómo vemos a los pueblos originarios de aquel entonces? ¿Cómo se ve hoy cuando uno se pregunta? ¿Cómo eran? ¿Qué característica se refleja? ¿Qué eran qué? Hostiles. ¿Sí? Claro, sí, se los acusa. Y por eso había que matarlos. Incivilizados, y robarles hostiles. Las tierras. Pero fundamentalmente hostiles. Y cuando uno se pregunta ¿por qué hostiles? Es decir, no se enseña el por qué. En realidad, en términos concretos, lo que no se explican las razones de que los pueblos originarios estaban reaccionando contra una invasión. Y la idea que se nos ha brindado de este hecho es que eran hostiles. Claro. Y una idea peor, cuando uno en filosofía con nuestros estudiantes siempre trabajamos en las etimologías, las procedencias de las palabras y de los significados, cuando trabajamos en clase lo vemos con claridad. Se los menciona a los pueblos originarios como naturales, primitivos, nativos. Seguro. ¿Qué está diciendo esta forma de contar y narrar la historia? Lo que está diciendo claramente es casi no hay una diferencia entre esas personas con una especie del mundo vegetal o del mundo animal. El mundo animal, claro. ¿Qué problema hay en eso? Primer problema es que se les priva de su condición de sujeto, de ser humano. Y de derechos. Y de derechos. De sujeto de derechos, pero de sujeto como persona, como ser humano. O sea, es una plantita más. Y el segundo, de sujeto histórico. Y esto es lo interesante. Se le está privando al mencionarlo y a enseñarlo con estos mecanismos que nosotros tenemos de reproducción del conocimiento, la escuela, las universidades, los medios de comunicación, hoy las redes sociales, se está comunicando una idea. El pueblo originario no es un sujeto histórico. Esto es muy fuerte, porque cuando nosotros somos conscientes de esta concepción de sujeto histórico, empezamos a entender por qué la hostilidad. ¿Qué se le acusó a los originarios querandíes cuando 20 años, 30 años antes, en realidad 45 años antes de la fundación de Santa Fe, cuando Juan Díaz de Solís arriba al Río de la Plata y descubre el mar de Solís, el mar dulce, la desembocadura del Paraná? ¿Qué se les acusa? A los querandíes, que fueron los que lo recibieron, que cometieron antropofagia. Y en realidad no está probado desde el punto de vista histórico, y fundamentalmente los querandíes estaban marcando, allí está el enemigo. Claro, allí está el adversario. Así es. Los modos de narrar la historia, que se van sosteniendo durante el tiempo, generan estas formas de lo que denominamos de dominación cultural. Entonces, volviendo a nuestra celebración del 15 de noviembre, lo que me permití pensar y compartir es una idea diversa que tiene que ver fundamentalmente, yo utilizo la humorada, parece un síndrome de Estocolmo cultural. Es decir, estamos casi celebrando al amo, estamos celebrando a aquel que nos sometió, nos venció culturalmente y generó sus pautas. O sea, nos privó de derechos, nos privó de nuestra condición de sujetos y de sujetos históricos. Esta capacidad que tiene el ser humano de rebelarse de resistir ante la dominación.
Sí, yo creo, y eso si hacemos un paralelo con el 12 de octubre, como por la militancia de muchos grupos y por la suma de derechos de los pueblos originarios, no solo de Argentina, sino de toda América, realmente se pudo cambiar. Bueno, yo creo que es el momento de que Santa Fe también tendría que revisar, por lo menos, ya que en el tiempo todavía no se ha reparado, más allá de que algún gobierno ha dado ahora algunas tierras, etcétera, etcétera, que terminan siendo a veces una mendicidad más que un reconocimiento de derechos. Pero esto del 15 de noviembre, yo esto lo vengo planteando siempre con el 12 de octubre, en los programas, en la militancia diaria de uno. Y yo creo que esto del 15 de noviembre es hora de que también nos pongamos a militarlo para cambiar o la fecha o cambiar el objetivo, digamos, de la fecha, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con la reparación cultural, Claro. Fundamentalmente. No tiene un valor estrictamente museológico, por así decirlo. Algún historiador se puede enojar con esto. No tiene un valor de decir, bueno, a ver, revisemos para cambiar tal o cual pieza de museo, sino porque tiene mucho que ver con nuestro presente. Es decir, los valores que de alguna forma han encarado antropológicamente los pueblos originarios son valores que fueron vencidos culturalmente, pero que se mantuvieron en la resistencia y que reaparecen en todo, digamos, en las personas que de alguna forma empiezan a resolver esta conexión con los orígenes, esta conexión con el pasado del país. y de nuestro país. Solamente pensar un dato, digamos, porque a mí me interesa echar, digamos, algún tipo de dato para posicionar y dimensionar. En el censo 2010, 955.000 personas se reconocen como procedentes de los pueblos originarios. Se reconocen ante la pregunta censal que preguntó específicamente eso. 955.000 personas. ¿Esto qué es? Un 2,4% de los 40 millones de argentinos que 2,4% está reconociéndose como pueblo originario. Estudios muy serios, genetistas, vienen planteando desde hace mucho tiempo que en la Argentina aproximadamente el 60% de nuestra sangre es originaria. Claro. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina de hoy? Que este porcentaje altísimo, entre ese 2,4 y ese 60%, no se está reconociendo en esos valores. Y o rechaza, digamos, ese origen. Porque el rechazo tiene en el sentido cómo han sido los procesos epistemológicos de producción del conocimiento y de producción de valores. Así es. El valor del comunitarismo, el valor de lo comunitario, el valor de lo público en los pueblos originarios es lo que tiene que ver. Por eso, es celebrar o de alguna forma cuestionar la celebración de este sentido y ponerlo en línea con esta tradición. O sea, ¿qué pasa con el valor de lo comunitario, el valor de la naturaleza, que es una concepción de los pueblos originarios que fue vencida, que fue dejada de lado, fue sometida a un posicionamiento de colonialismo cultural y pedagógico? Sí, es verdad, eso y bueno, eso era lo que me interesaba, abrir el juego con estos temas que realmente, bueno, a nosotros en Los Olvidados realmente nos preocupan, nos interesan y creemos que va en la evolución y en el cambio o en las distintas miradas que se pueden dar a una parte de la historia santafesina. Gracias, Adán. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bueno, nos vamos con Monocromo Rock. El sol despierta sin freno.
furor. La luz se filtra por todos lados, las sombras retroceden al rincón. Con ellas la tristeza desvanece, la furia le gana al dolor. El sol despierta sin preguntar, aunque la razón no quiera más. El sol despierta sin preguntar, aunque mi corazón no pueda más. ¡No! ¡No más! ¡Basta! ¡Deja de entrar! ¡No! ¡No más! ¡Basta! ¡Deja de entrar! El sol despierta sin preguntar, aunque la razón no quiera más. El sol despierta sin preguntar, aunque mi corazón no pueda más. El sol despierta sin preguntar, aunque mi corazón no pueda más. La bandera de las panzas que apremiaban rebelión. Lo cierto es que sin nada en la heladera